¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos una vez más con todos ustedes, telespectadores de Canal 33. Y hoy es tiempo de hablar con nuestros colegas, con mis compañeros periodistas, después de varias semanas de hacerlo con los políticos. Qué mejor que ellos, que pisan todos los días las calles para darnos las últimas noticias, con los que podemos hablar de la información y de las últimas novedades de la actualidad madrileña y de España, porque hoy vamos a tratar temas que son bastante generales de todo el país. Así que os invito a que paséis la próxima hora y cuarto con nosotros, porque es el debate, como he dicho en varias ocasiones, más abierto, más plural y más novedoso, porque es verdad que en Madrid es difícil ver una tertulia con periodistas, insisto, al pie de la calle y al pie de la noticia. Vamos a empezar a presentar, y tengo el honor de hacerlo, aquí a mi izquierda y a la derecha de vuestras pantallas, a Gemma Huesca, que es compañera mía en Europa Press. Ella se dedica a cubrir, sobre todo, las noticias de la Audiencia Nacional. Gracias por estar aquí, Gemma, ¿qué tal? Gracias a ti, Julio, muy bien. Muy bien. Al otro lado de la mesa se encuentra Javi López, que es redactor de Madrid Diario. Hemos tenido también a su compañero antes con nosotros, también Javier, en otras ocasiones, y muchas gracias también por estar aquí, Javier. Muchas gracias. Espero que nos cuentes muchas cosas de la gran ciudad, porque la verdad es que solo tenéis que entrar a madriddiario.es porque es un periódico digital de referencia y uno de los pioneros, creo, en cuanto a digital se refiere, de noticias exclusivamente de Madrid. También. 15 años lleva, sí. 15 años lleva. Espero que nos invitéis a... Bueno, yo siempre voy. Invitado o no, yo siempre voy a la fiesta en Madrid Diario, pero bueno, suele ser en primavera, por ahí. Bueno, que también quería hablar, ya es uno de los conocidos, sí, ya ha estado varias ocasiones aquí, se llama Santiago Aparicio y es cronista político en Diario 16. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por estar aquí, porque sé que eres un gran amante del fútbol. De hecho, vamos a hablar de fútbol aquí, vamos a hablar. Lo siento por liar de aquí, que te estarías viendo... Estaría viendo el Barça, sí. El Barça. Seguramente. Muy bien. Pues bueno. O terminando alguna noticia. O terminando alguna noticia. Pues mira, en eso te he salvado. Eso sí. Enfrente de él se encuentra Beatriz Martín. Ella es corresponsal en Onda Madrid, también ha estado por aquí. Es la alegría en persona. Gracias por estar aquí. Beatriz, siempre lo digo, es nuestra corresponsal de municipios, porque también es importante. No solo estamos en Madrid capital, sino que hay 179 municipios en la Comunidad de Madrid, de ellos muchos grandes. De hecho, tú cubres grandes ciudades. Pero soy de pueblo. Eres de pueblo ya. Una especialidad. Ya aprovecho para decir que yo también voy a las fiestas de Madrid Diario sin que nadie me invite. Me cuelo. Y lo voy a seguir haciendo. Muy bien. Pues empezamos con Gemma, iba a decir, porque vamos a tratar la noticia más importante de la última semana, que es la declaración aquí en la Comunidad de Madrid, la declaración ante el juez y ante los periodistas de Francisco Granados, que fue el consejero de Presidencia y Justicia en la época de Esperanza Aguirre como presidenta regional, y también fue secretario general del Partido Popular de Madrid. Ha declarado por ser uno de los cabecillas, o quizá el máximo responsable hasta el momento, de la trama púnica. Y habló quizá de algo que nos llamó mucho la atención, porque aparte de implicar a Esperanza Aguirre y a Ignacio González en la supuesta financiación irregular del Partido Popular de Madrid, también arremetió contra Cristina Cifuentes, acusándola de estar en el núcleo central de esas supuestas corruptelas, conocedora de lo que allí ocurría durante esos años en el papel madrileño, porque tenía una relación sentimental, supuestamente, con Ignacio González. Gemma, tú has estado allí, creo que estuviste a pie de la alcachofa, como decimos los periodistas, hablando con Granados. ¿Qué impresiones? Pues bueno, la impresión era más o menos la que fue, porque se sabía que iba a tirar de la manta. Y era un poco lo que nos venían diciendo desde... Sí, lo habían adelantado en la cadena SER, que iba a hablar, pero bueno, la bomba, claro, más amarilla que otra cosa, no la conocíamos. Sí, fue una bomba muy amarilla, pero bueno, yo me quedo con lo que dijo a la salida de su declaración,
acerca de que bueno, pues hubo una campaña para las elecciones de 2007 y de 2011 para Esperanza Aguirre, pues paralela, irregular, pagada al margen, digamos, de la financiación legal del partido madrileño. Y bueno, pues efectivamente dijo que dentro de ese núcleo que controlaba esa campaña, dirigiéndolo estaría Ignacio González, y bueno, pues conocedora de la situación era Cristina Cifuentes. Por lo que habíamos dicho, por esta supuesta relación Por esta y tal, supuesta que relación, acabó también siguiendo su relato en el año 2008. Bueno, claro, es que hay que recordar que la trama púnica tiene 16 piezas. Él ha venido a hablar de una y de hecho seguirá hablando lo que hablamos. Teníamos hoy previsto en un principio su comparecencia de nuevo en la Audiencia Nacional, pero se ha retrasado, ¿no? Sí, porque él hizo una primera parte, el juez interrumpió la declaración 3 horas después de comenzar el interrogatorio, entonces tiene que proseguir respondiendo a las preguntas de las fiscales y del resto de abogados de las partes, claro. Conociendo también el tema, ¿crees que las acusaciones de Granados hacia Cristina Cifuentes tienen visos de delito o simplemente es encender el ventilador y se quedaría en un puro encubrimiento quizá? A ver, él cuando salió nos explicó que no había entregado documentación porque él alegó que cuando se va de una institución pues se va con lo puesto. Entonces, claro, en un proceso judicial, si no presentas documentación, cosa que sí ha hecho Marjaliza en sus últimas declaraciones en la púnica, pues lo tiene más complicado. No sabemos si en esta segunda parte sí que va a entregar esa documentación que decía él o va a seguir disparando de palabra, pero claro, en un proceso judicial y del calibre que es la trama púnica, que es una de las más difíciles de la Audiencia Nacional, tienes que presentar documentación para que se corrobore de alguna forma lo que se defiende. De momento, chicos, por este lado, el juez no ha querido implicar, vamos a llamar a declarar, por lo menos en calidad de imputada, a Cristina Cifuentes en este asunto, ni todavía a Esperanza Aguirre, aunque algunas fuentes apuntaban que iba a hacerlo a finales de este mes. ¿Creéis que finalmente, Javi, por ejemplo, Cristina Cifuentes, siguiendo la pregunta de Gemma, ¿crees que pudiera acabar implicada de alguna manera en este asunto? Hombre, yo creo que si Granados adjunta documentación con todas las implicaciones que eso conlleva, pues finalmente que Cifuentes sí que sería imputada. Lo que a mí me da, primero para comentar un poco las declaraciones de Granados, me da un poco la atención que alguien con tanto poder en aquellos años ahora intente restarse poder. Alguien con tanto ego, que hacía esos actos, que se llevaba todo el dinero, presuntamente, ahora intente decir que era Ignacio González o era Cristina Cifuentes, que él al final no era nadie cuando era el número 3 de Esperanza Aguirre y al final, bueno, pues eso. Y sobre si Cifuentes va a ser imputada, pues no lo sé. Son futuribles, efectivamente, todavía no sabemos. Pero lo que sí que es verdad que al final, entre la púnica, entre que era consejera del canal cuando compraron Inasa, entre el contrato de la cafetería, parece que hay una sombra de corrupción sobre Cristina Cifuentes que nunca se llega a disipar, aunque nunca la llegan a imputar. Y eso lo decidirá. No sé, Santi, si te tocará ir al Congreso, porque hoy mismo, noticia de última hora, han citado a Cristina Cifuentes y también a Ignacio González y a Esperanza Aguirre para que vayan a la comisión, a una comisión en el Congreso de los Diputados. Aquí hablamos en el mes de enero, dimos muchas vueltas si Cristina Cifuentes tendría que comparecer en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y ahora parece ser que no solo en el Congreso, sino que también la han llamado, que lo hemos conocido hoy, en la Asamblea. Quizá al final va a tener que comparecer 2 o 3 veces por este asunto. Seguro, o sea, en el Congreso de los Diputados seguro, vamos. Segurísimo. Y en la Asamblea, hoy incluso lo han reconocido los propios dirigentes del PP, Enrique Osorio, ha reconocido que sí, que no le queda más remedio que acudir. Y respecto a lo que decíais de la imputación, yo las fuentes que me dicen del entorno de Cristina dicen: está muy tranquila en ese aspecto porque no ha firmado nada, al fin y al cabo dices, es tangencial, ella estaba allí, pero no ha firmado. Por eso hemos dicho que había avisos de si es verdad, algún tipo de delito, que no parece, ¿no? Que por lo que dicen también en el entorno de Granados, va a presentar documentación. No es que no se la haya llevado, sí la tiene. Esto entonces puede ser como varios fascículos de una telenovela, visto que la ha iniciado él. Claro, puede ser en esta pieza o puede ser en otra de las piezas. Es que como son 17 piezas. Son 17 piezas, efectivamente. Entonces puede ser o para esta pieza o para otras donde haya.
Yo creo que Cifuentes va a estar... Podría, si le imputasen por algo, sería por la cafetería. Ah, bueno, por el asunto, sí, la cafetería, el asunto de digamos, los contratos de la cafetería, que también el asunto más tonto, aquí, seguramente sí. Podría ser, si lo forzase el juez jurídicamente, que podría ser. Por el resto no. Sin embargo, creo que Aguirre va a ir de cabeza. Sí, sí, también, ya ponemos una apuesta. ¿Qué día? Porque ya ¿Qué día? saber, El problema ¿qué es día? ¿qué día? ¿Qué día? No sé si... No. Bea, ¿tienes algo que decir? No, sobre este apuntando a lo asunto? que él decía que tenía documentación, la verdad que él en las declaraciones que hizo fuera de la audiencia comentó, no tengo documentación, pero todo lo que he dicho se puede comprobar. Entonces, la verdad que dejó ahí una puerta abierta, yo me guardo esta bala y luego ya dispararé, o quizá también un poco instando al juez a que, bueno, abriera diligencias también para que todo lo que había dicho se pudiera demostrar, que bueno, en cualquier caso lo que viene a decir que Cifuentes era conocedora, tampoco por ese caso... Es lo que esto vosotros estáis comentando, ¿no? No sé si habéis oído seguramente, Gemma, sí, las declaraciones sacadas por la cadena SER de las declaraciones ante el juez mismamente. Claro, sí, sí. Vamos a ver, es que a mí me gustaría decir que este juez instructor es muy garantista y me parece que es lo que tiene que hacer. Y respecto a si se entrega o no se entrega documentación, Granados ha pedido en innumerables ocasiones la imputación en la trama púnica de Cifuentes, de Aguirre, de Ignacio González, y el juez se lo ha denegado todas las veces. La última, la semana pasada, en un recurso de reforma que presentó. Entonces, el juez es muy claro en sus diligencias y en sus autos. Es que es investigar a una persona es una decisión importante y yo creo que él la tomará, si es que la tiene que tomar, cuando tenga documentación en base a eso. La púnica lleva muchísimos años, desde el 2014, instruyéndose en la Audiencia Nacional, se van cerrando piezas, Granados ya ha sido juzgado en una de ellas, en la del chivatazo, entonces yo creo que las diligencias van avanzando. Hasta ahora no le ha imputado. Yo no sé si van a cambiar mucho las declaraciones o no de Granados, pero hasta el momento le ha dicho que no a todas las veces que lo ha pedido. Pero sí, con la cantidad de espionajes que ha habido entre ellos, no es extraño que salgan unas conversaciones, unas grabaciones, o sea, eso... Es decir, puede ser documentación. Gemma apuntaba antes que él alegaba que se fue con lo opuesto en la consejería, pero en fin. También vimos que tenía dinero en un altillo de sus suegros, no sé si era con lo opuesto o que lo consiguió después. Quiero decir, que hay tienen 10 años o más, él también viene de Valdemoro, con posibilidad de acceder a información privilegiada en ese sentido, ¿no? Claro, pero el juez cuando tiene que tomar diligencias las toma rápido. Por ejemplo, cuando declaró Marjaliza, hablando de este supuesto reparto de mordidas entre López Madrid, entre Granados, entre él, por la adjudicación de las obras de Metro Madrid, imputó a Villarmir y citó a declarar como investigado a López Madrid a la semana siguiente. Ahí sí que había documental, ahí sí que había facturas, tenían escuchas telefónicas también, me refiero que hay diligencias que sí que se van tomando de manera más o menos rápida, pero claro, es que es una trama de corrupción muy compleja. No sé qué opináis también de las declaraciones de Esperanza Aguirre, que lleva desde que se fue en abril, precisamente tras el encarcelamiento preventivo de Ignacio González, que ya está fuera, pero que se fue, dejó su acta de concejal en el ayuntamiento y su portavocía, y ahora ha hecho unas declaraciones, después de muchos meses sin hablar, también un poco rocambolescas, en el sentido de que parece que, a diferencia de Cifuentes, no tiene dinero, o ella dice eso, para abogados. No tiene dinero. Javi. Yo, creo que Aguirre es un personaje que echamos todos en falta. Sí, eso lo decimos. Bueno, por el personaje. Eso lo decimos todos en las redacciones. Ojalá volviese Aguirre porque es un animal político en ese sentido de declaraciones. Ahora, creo que también todo hay que situarlo en una guerra política que viene de hace muchísimos años en el Partido Popular de Madrid. Y creo que cuando habláis de las pruebas de Granados, al final, lo de poner el ventilador es más en una lucha política que en que tenga pruebas. Y respecto a las declaraciones de Aguirre, que no tenga dinero para abogados, ella se escuda en que una vez Pedro Sánchez le llamó corrupta y la audiencia le dijo que tenía que soportarlo por ser política y que ahora no tiene dinero para gastarse en abogados. Bueno, pues cada uno se gasta el dinero donde quiere y cada uno ahorra en lo que quiere. Y también, en ese sentido, creo que hay un aspecto que me ha llamado mucho la atención, que Cifuentes, que ya se ha querellado contra Granados, ha puesto mucho énfasis en que no lo hace por los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, que es algo
quiero decir, sería normal que que lo hicieses personal porque eres tu causa, y eso es lo que quería señalar. Que bueno, otros presidentes han utilizado los servicios jurídicos pues para sus historias, vamos, no sería la primera vez. Lo que pasa es que Aguirre ahora sí paga la luz del palacete, entonces no tiene dinero ya. Entonces, y la comida de su perro. ¿Tú crees entonces, Gemma, que es una estrategia de defensa, simplemente? Bueno, él había solicitado ser interrogado, me refiero, declara a petición propia. Entonces, desde luego llevaba la lección aprendida de lo que tenía que decir y lo que no tenía que decir, porque para eso lo había pedido él. Y yo creo que a Granados se le ha juntado, por un lado, este presunto pacto de Marjaliza con la Fiscalía y esa colaboración de Marjaliza en el que, bueno, pues él sí que va contando y sí que va aportando y es en detrimento la gran mayoría de veces de Francisco Granados. Se le ha juntado eso, yo creo que con el juicio del chivatazo, que no salió muy bien parado, fue condenado también a prisión. Entonces yo creo que igual se está mezclando el campo político con el jurídico y al final en la Audiencia Nacional, como en cualquier otro tribunal, el juez se guía por las pruebas físicas y empíricas que tiene, no por una declaración de intenciones. Entonces decidirá cuando tenga documental y cuando tenga pruebas que sean fehacientes y que permitan imputar o no imputar a más gente en la púnica. Cifuentes también comentaba que no se le puede comparar con un presunto delincuente, porque a veces llamamos presuntos delincuentes, utilizamos la presunción pues como queremos, ¿no? Muchas veces, que no se le podía comparar con un presunto delincuente porque ella solo vivía de alquiler y tenía 3.000 euros en el banco. ¿Te parece esos argumentos de defensa, Beatriz, pues solventes, ¿no? O por lo menos para, sobre todo, pues para atacar a otra o a defenderse de unas acusaciones, utilizar los asuntos económicos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Es que las acusaciones de Granados, como no se sostienen porque de momento no han presentado pruebas, pues habría sido más prudente esperar, presente pruebas y cuando me imputen, pues ya declaro, ¿no? No salir y decir que no me comparen porque vivo de alquiler. Aparte que el discurso ya está muy manido, ¿no? Lo de vivo de alquiler, yo no tengo dinero, como otros en Suiza, bueno, es que es lo que tiene que ser. O sea, es que es como que se están echando flores, ¿no? Pues es que evidentemente, o sea, lo tienes que tener aquí, ¿no? No sé, bueno, en fin, ella ha utilizado la justicia para defenderse presentando esa querella y ya está. En cualquier caso, no sé, es que lo estoy viendo en pantalla y la verdad es que me parece todo de verdad como de película de gángsters, ¿no? Ahora con todo esto de las relaciones sentimentales y demás, me parece de verdad, no sé, que estamos asistiendo a una película que vamos, ni Berlanga, pero vamos, más o menos. Bueno, más o menos. Yo quería añadir que también me es un poco curioso cómo ahora el PP de Madrid tacha a Francisco Granados de presunto delincuente, que según la audiencia lo es un presunto delincuente, pero me hace gracia esa distancia que toman todos contra él, porque yo creo que podríamos bautizarle como Ranados en vez de Granados, porque es una rana del anfibio de corrupción del PP de Madrid. Y respecto a lo de las declaraciones de pareja, me parece que es unas declaraciones que sobraban totalmente, porque no tienen nada que ver la vida personal, que eso, aparte de que no está demostrado y no lo tiene que saber nadie, me parece repugnante que utilice una presunta relación personal o sentimental de Cifuentes, que creo que es un campo que no se debe de meter, ni mucho menos. No, si es que además dices, si la hubo o no la hubo, que no es lo mismo, tampoco te pones tú cuando estás en ciertos temas a contarle, oye, pues sabes que he robado en Lezo, he comprado esto en Inas. No, hombre, a ver, somos lo suficientemente inteligentes para saber que esas cosas no se contarían incluso en ese tipo de casos. Pero es que esto es que es una tras otra. O sea, tenemos Lezo, Púnica, las que van saliendo, porque es que esto se va extendiendo. Y todavía el juez no ha investigado la parte colombiana de Lezo. En ello están. Que están en ello. O sea, lo que va a salir de ahí puede de... ser impresionante. Y ahí sí que Aguirre está Emisao sí, lo ha investigado, pero la parte de Inasa... Claro, no, es que Ignacio González está en Lezo. Claro. Aparte la enemistad también no tanto hacia Cifuentes, sino entre Francisco Granados e Ignacio González. Y yo creo que efectivamente estoy de acuerdo contigo. Creo que Lezo es lo que le puede hacer más daño a Esperanza Aguirre. Sobre todo el tren de Navalcarnero. Sí, que es otra de las piezas en las que también estaría implicado el expresidente de OHL. No, pero es que Aguirre se iba a hablar con Uribe, hacía fotos con Uribe, con Álvaro Uribe en Colombia, se recorría Colombia para arriba abajo. No lo de las bolsas de basura de Ignacio González, que
que a saber lo que habría allí, ¿no? Había, según comentaron en toallas. la comisión de investigación, había toallas que y había gorras, que había robado contra el calor de allí, del Caribe. Si has estado en el Caribe, sabes que tampoco necesitas ese tipo de cuestiones. O sea, porque ahí sí hay mucho, porque yo, por ejemplo, tengo contratado, por ejemplo, que hay un instituto de Ciencia Política, Hernán Echeverría Lózaga, ha estado subvencionado por la Comunidad de Madrid, que es un instituto que no da clases, nada, si es investigación, vamos, pertenece al Partido Conservador Colombiano, luego se ha pasado al uribismo, y ha estado subvencionado por la Comunidad de Madrid para la difusión de no sabemos qué, porque no van a buscar a niños con hambre, o sea, no hay ninguna cuestión social detrás. Estuvo financiado hasta el 2015. ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, es que hay mucha cosa detrás que todavía no sabemos. Y luego también es muy difícil explicar las causas. O sea, yo entiendo Sí. que la gente al final se líe en las causas de corrupción porque, por ejemplo, Lezo o Púnica o Papeles de Bárcenas, que es ya la tercera en cuestión, todas tratan esa presunta financiación irregular del PP madrileño. Entonces, a veces es muy difícil explicarlo. Porque van surgiendo cada 2 o 3 años un nuevo caso, macrocaso de corrupción, mientras debido a la lentitud de la justicia no se van resolviendo esos, o por lo menos se van resolviendo más lentamente. Hablamos antes, Gemma, del tren de Navalcarnero. También está el pelotazo de Arganda, pero sobre todo la columna vertebral de Púnica era Cofeli. ¿Puedes explicar a los espectadores más o menos claro. qué era Cofeli? De hecho, mañana vuelve a declarar otro exdirectivo de Cofeli. Yo creo que eso sí que ha sido un avance relevante y, de hecho, parece ser que las fiscales de la trama quieren cerrar esa pieza cuanto antes. Bueno, no la cierran ellas, la cierran Es una el juez. empresa que supuestamente administraba servicios energéticos a los ayuntamientos, pero lo hacía a cambio de mordidas, también supuestamente, según están investigando los tribunales. Efectivamente, el juego sería que esa empresa, mediante Marjaliza como mediador, pues efectivamente se llevaría esos contratos municipales públicos de eficiencia energética a cambio de mordidas. Y bueno, la parte curiosa del avance de la pieza es que 2 exdirectivos muy importantes sí que confesaron que existía una práctica muy asentada en la empresa, aparte con una partida ya concreta para desviar ese pago de mordidas, y que desde Francia eran conocedores también de la situación. Entonces, eso sí que ha permitido al juez agilizar mucho las diligencias y bueno, parece ser que es otra de las piezas que quieren cerrar lo antes posible. Bueno, Cofeli tenía contratos con todos los municipios, todos, o sea, la mayoría, ¿eh? O sea, es que De todos los colores políticos. Sí, porque también se vio salpicado, por ejemplo, Parla, cuando estaba Fraile, que era socialista, pero, y bueno, luego también es cierto que pilló una época en la que todo el cinturón, bueno, pues rojo, en esa época lo tenía el Partido Popular, entonces todos los ayuntamientos tenían con Cofeli. De hecho, cuando salió todo lo de la trama, empezaron también, bueno, a quitar esos contratos y a dárselos y a hacer comisiones en todos los ayuntamientos. Pero sí, eso fue, vamos, un escándalo, vamos. Es en increíble, todos y los aparte ayuntamientos. que el exdirectivo le reconoció al juez que ellos modificaban, ellos hacían directamente los pliegos. Los pliegos, sí. O sea, Sí, es directamente. verdad, es una última noticia, sí, es verdad. Y lo confesó tan tranquilo, dijo, no, es que esto es una práctica habitual. Y preguntamos, pero bueno, en el sector privado, no, en el sector privado y en el público se modifican los pliegos, nosotros nos modificamos, claro, obviamente somos los adjudicatarios. Los adjudicatarios, porque claro, pues hacemos el trabajo posterior. Eso se dijo un tiempo para el Ministerio de Industria, no me acuerdo ahora qué caso fue, que también en el Ministerio de Industria llegaban y le llegaban las energéticas, oye, queremos que el decreto sea así, no me acuerdo cuál, ya es un totum revolutum, es que ya esto, es una montaña. pero bueno, de todas formas, de en basura Parla que no damos abasto. de Púnica queda en Parla una cosita todavía por ahí. Otra de las piezas, es que... Pero todas estas confesiones son las que de verdad están permitiendo avanzar en la instrucción de las piezas, son las que permiten pues ir lo más rápido posible para ver si se va a juicio, si no se va y cómo se cierra. Bueno, y que Marjaliza está comprometido. Está cantando. Pero quizá tiran de la manta demasiado tarde. Es decir, ya cuando se ven acorralados y cuando han perdido la credibilidad, ¿hubiera sido preferible que Francisco Granados hubiera tirado de la manta cuando le encarcelaron hace ya 3 años o cuando le citó la comisión de investigación? ¿Por qué lo hace ahora y antes no? Yo creo que es un problema al final que lo único que hace es retrasar los casos de corrupción y que la justicia vaya más lenta, porque al final, ¿de qué vale tu confesión? Vale mucho menos años después de que hayas cometido el delito, pues ya podría haberlo cometido haberlo confesado cuando estaba en el poder, pero bueno, es que años más tarde...
Sería un milagro. Sería un milagro, pero... Claro, sí, sí. No, lo tenían claro, estaban totalmente asentados con estas prácticas y vamos. El caso de hoy de Álvaro Pérez, que ha cantado la Traviata en el... Álvaro Pérez, el no bigotes. El no bigotes. Ni el no barba, ni el no barba. Y el no barba. Y que ha cantado la Traviata, efectivamente. Esta mañana ha sido... Haznos un pequeño resumen, Santi. Uf, es que podemos empezar. Vamos, ha contado... Para el que no lo ha visto. Lo del marido de Cospedal, que es lo más importante, ¿no? Es verdad. Que el marido de Cospedal es como Pío García Escudero. Nunca, parece que siempre se salvan. Todos los van nombrando y siempre se van salvando, ¿no? Dice, nunca aparecen en las fotos. Se ha dicho que por qué no estaba ahí, vamos, que por qué se no había estaba... librado. Bueno, a Cospedal además hace poco le señalaron, ¿no? La señalaron también, sí. O sea, ¿no? Bueno. Y en Castilla-La Mancha están ahora empezando otras cosas que también... Si es que pues vamos... Hay que reconocer que es muy irónico el bigotes, ¿eh? Sí. Sí, ahora sí es verdad. Da titulares. Da muchos titulares. Bueno, y también se está reinsertando la sociedad como cocinero, porque la primera aparece, se le daba muy bien, que no me acuerdo qué hacía exactamente, pero bueno, ahora ya sabemos que sabe empanar, en fin, que por lo menos sabes que las soluciones que van a instituciones penitenciarias sirven para reinsertar al preso y nos puede salir un Masterchef perfectamente. Pues chicos, vamos a cambiar de tema porque podríamos estar mucho hablando y además al final siempre salen conexiones sentimentales o matrimoniales de todos encausados y puede derivar a no sabemos dónde. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del resurgir del feminismo en España. No sé si el resurgir o el emerger, porque por primera vez en este país se ha convocado una huelga feminista para el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, aunque la huelga sería para no trabajar o para no cuidar, también afecta al ámbito estudiantil y a todos los sectores. Entonces voy a empezar por las chicas de la mesa y preguntarles si ellas van a hacer huelga. Gemma. Pues si te soy sincera no lo sé, pero sí que me parece bien. Si vas a hacer tú huelga. No lo sé porque habrá que ver la agenda de... La agenda del 8 de marzo que seguramente te toca, que no lo hemos dicho antes, que Granados vuelve el 27. El 27 a las 9:30 vuelve. Así que... No lo sé, pero de verdad sí que la apoyo. Y además no solo es una cuestión laboral, que por supuesto hay que conciliar la vida laboral con la personal y en eso las mujeres lo tienen peor, la verdad. No es solo personal, es social, es que es con el movimiento Me Too, es que es un conjunto de circunstancias en los que yo creo que ahora más que nunca hay que apoyar la igualdad entre el hombre y la mujer. Y además es que me parece hasta reiterativo tener que decirlo, pero es que hay que decirlo, porque en el fondo no la hay. Y yo el otro día, y me he traído la chuleta en portada del País, un estudio que decía que las mujeres dedican 26 horas y media a las semanas pues, a trabajo no remunerado, a tareas de casa, hijos y demás. Los hombres 14. Es que no puede ser esa diferencia, hay que conseguir la igualdad. Entonces no es solo una cuestión laboral, es una cuestión social, personal, familiar, que afecta a todos los ámbitos. Bea, ¿vas a hacer huelga? Yo no sé, no sé qué voy a hacer mañana. No, en cualquier caso, sí, por supuesto, yo apoyo esta huelga. Yo también he estado mirando, está convocada en 70 países la huelga. Sí. Hay 2 sindicatos que la apoyan para 24 horas, sí. Los mayoritarios 2 horas, que son UGT y comisiones, y luego están las grandes manifestaciones. La huelga, bueno, lo que quiere hacer sentir es un poco cuando todas las mujeres dejen de cuidar a las mayores, a personas dependientes, a los hijos, dejen de trabajar, que luego va a ser muy difícil cuantificar eso, ¿no? Pero bueno, es como algo simbólico. Me parece bien, pero es como lo del movimiento Me Too. Todas estas cosas simbólicamente están muy bien, pero tiene que venir respaldado por algo más. Y respaldado por algo más, pues quiere decir que la brecha salarial, hemos conocido todavía las diferencias salariales, que sabemos perfectamente que la mayoría de la gente que deja su trabajo para cuidar a dependientes siguen siendo las mujeres, y etc, etc. Y todo esto tiene que venir respaldado de políticas, tiene que haber políticas, o sea, y si miramos un poco, no me gusta tampoco compararnos con otros países, pero en otros países europeos en los que hay mayor igualdad, pues es porque hay otro tipo de políticas, porque hay políticas porque muchas mujeres, y vamos, todos seguro que lo conocemos, que se quedan en casa y dejan sus trabajos porque ganan menos que lo que tienen que pagar a lo mejor para llevar a los niños a una guardería. Entonces, o hay ayudas, o suben los sueldos y nos equiparan, que lo tienen que hacer. Quiero decir que la manifestación y la huelga está muy bien, pero tiene que venir respaldado de otro tipo de políticas para que haya igualdad. Y por supuesto de educación, o sea, eso es básico, porque sigue habiendo diferencias también bueno, de todos los niveles, y eso tiene que venir también desde la educación. Así que... Los hombres de la mesa.
Javier. Yo personalmente estoy muy contento. Yo creo que ya era hora de que hubiese un movimiento así, y además últimamente está captando a mucha más gente. Pero tengo que poner un pero, y estoy de acuerdo contigo, y es que creo que falta un respaldo político, y sobre todo de los hombres, pero sobre todo aún más de las mujeres, porque creo que todavía hay un estigma en las políticas normalmente de derechas, de que no se quieren comprometer o decir que son feministas abiertamente, por un estigma que yo no sé cuál es, porque el feminismo simplemente es conseguir que las mujeres sean iguales que los hombres, pero hay un estigma que yo verdaderamente no entiendo, porque por ejemplo el otro día le preguntaban a Cifuentes si iba a hacer huelga y decía que no, Sí, porque era el cumpleaños de su hija, sí. y porque además, bueno, es ideológica, igual que Arrimadas. ¿Qué huelga no es ideológica? Claro que es ideológica. Al final, o sea, el feminismo es una ideología, claro que es una ideología. Y o sea, ellas tienen que luchar, bueno, creo que tenemos que luchar todos, pero al final la clase política tenemos que dejar de, oye, no nos metamos en eso y vamos a legislar para que haya un cambio pero mejor. Estoy de acuerdo contigo, es que parte todo un poco de la idea de si digo que soy feminista me posiciono ideológicamente, y es que, o sea, hasta que no nos quitemos ese prejuicio, o sea, el feminismo, o sea, tú vas a la RAE y es igualdad de derechos y hombres, y el movimiento que promueve que exista esa igualdad, y da igual si eres de derecha, de izquierda, de centro, liberal, animalista, me da lo mismo, es que es absurdo. Entonces, pues sí, hasta que no nos quitemos ese prejuicio, o se lo quiten por lo menos, bueno, pues mujeres que son más conservadoras, y está claro que ellas, estoy convencida que también son feministas, estoy convencida que sus hijas, las mujeres más conservadoras de este país, con los mismos estudios quieren que sus hijas ganen lo mismo que sus maridos o sus parejas, y también estoy convencida que quieren que sus hijos estén el mismo tiempo en casa cuidando de sus hijos. Algunas igual no lo creen, pero bueno, volvemos a lo mismo. Educación. Y volvemos, y por ejemplo, es que me estoy acordando del acceso que tienen los padres en países nórdicos a las bajas por maternidad. Es que tiene que estar 50-50. Claro. O sea, es que eso es un atraso total de este país, el que no puedan acceder en igualdad de condiciones, que no se puedan repartir esas bajas maternales, pues son padres dos. Y bueno, Santi, ¿qué opinas de las declaraciones que antes también apuntaba un poco Javier, de Inés Arrimadas, comentando que ella no iba a hacer huelga porque esta huelga del 8M era anticapitalista? Bueno, Inés Arrimadas, intelectualmente tampoco es que le quitas de la bandera de España y poco más. O sea, vamos a ser sinceros, no da para más. Evidentemente es ideológica, pero a ver, la lucha es simbólica porque hay que nombrarla. Si no lo nombras, o sea, si da igual que se trabaje o no, pero si solo el gesto ya están nombrando la violencia que hay en el propio sistema. O sea, esto ha habido un sistema muy machista durante muchos años, que ahora es difícil quitarlo. Claro que es ideológico la huelga, cualquier huelga, como ha dicho Javier. Claro, efectivamente. Lógicamente. ¿Por qué? El propio sistema en sí es ideológico. O sea, esto desde Marx, que lo descubrió, se sabe que ya es así. Por eso digo lo de Arrimadas, que no da para llegar hasta tanto, se quedó más atrás. El problema es, Ciudadanos, como quiere estar en un lado y en otro, es el problema este, que quiere jugar a todas las bandas, pues al final se queda en la nada. Entonces dice, no la voy a apoyar porque es ideológica. Digo, pero por muy ideológica que sea, es transversal. El feminismo tiene que ser transversal. O sea, si lo pones, dice, es ideológico y es de izquierdas, ya tienes pongamos el 50% de la población de mujeres que ya la estás excluyendo tú misma. De hecho, ella se autoexcluye. Podrás decir, no la apoyo porque voy a hacer otras cosas, por lo que sea, pero sí apoyo que se reivindique esto. O sea, todo esto de, es que hay un feminismo liberal y hay un feminismo... No. O sea, si hay algo patriarcal en sí, es mucha doctrina liberal. Cuidado, la antigua, por lo menos, la liberal. Yo creo que también, en este sentido, tenemos que tirar un poco de las orejas a los partidos también de izquierda, porque al final a Pablo Iglesias se le llena la boca hablando de feminismo y no deja ni a una mujer que le diera Podemos o el PSOE igual, cuando hay mujeres igual capacitadas que ellos o incluso más. Entonces también creo que es un poco que dejen dar paso o que impulsen el poder de las mujeres, porque cuando las mujeres toman más poder es cuando de verdad, porque estoy seguro que nunca la mujer hubiera hecho un sistema para oprimir al hombre, pero sí al revés. Entonces creo que en este sentido hay que dejarles un poco más de hueco y que tengan más poder.
Comentabas algo antes de Elena Valenciano. Sí, Elena recuerda Valenciano. a los espectadores que, Sí, que no pues, quieren que sea... Ahora en el PSOE pues no quieren, la habían propuesto para dirigir, digamos, los socialistas europeos, una de las portavoces, porque bueno, es paritario y tal, y se ha opuesto el PSOE, porque claro, como apoyó a Susana Díaz, pues ya, o sea, a guindos. Querías poner una de familias, volvemos a la cuestión de familia. Es cuestión de familia, al final dices, no es, yo creo que como mujer, lo primero, ya que defiendes el feminismo, tanto que se te llena la boca como decíais, como mujer es un símbolo, si total va a estar un año más, si es que no va a repetir seguramente en las listas, ¿no? Pues déjala ese año, tienes un símbolo. No es una cuestión incluso ni de nación, ni de España, ni de esto. Pero dice, coño, ¿estás diciendo que de Guindos no vaya? Porque es hombre. O sea, no por todas las que ha hecho, ¿no? Como la del Banco Popular, Lehman Brothers, todo esto, por eso no, sino porque es hombre, y justo impides que una mujer que la apoyan el resto de socialistas europeos para que dirija a los europeos, los socialistas europeos, dices que no, porque pues no es tu amiga. Claro, es que yo estoy de acuerdo. El problema es que los partidos políticos tienen que legislar y tienen que tomar medidas en el asunto. No vale decir miembros, miembras, portavoces, portavozas y bueno, y castillos en el aire, sino que aparte de lo simbólico, por eso hay que respaldarla, creo que hay que tomar medidas y cartas en el asunto, sobre todo de la brecha salarial y también de las pocas mujeres que llegan a los altos puestos directivos de las empresas. Efectivamente, es que hay no se está muy cumpliendo la ley de las directivas que tienen que haber por es ley. verdad, ¿cuánto porcentaje marcaron en su momento? Era un 20 algo, un 30. Es ínfimo a día de hoy. Y luego respecto al capitalismo, no entiendo muy bien qué tiene que ver el capitalismo, el marxismo, el comunismo con el feminismo. Sí, no, claro. Estoy de acuerdo, o sea, es que no son cuestiones que no tienen nada que ver. Uno puede tener una ideología política determinada, que luego buscar la igualdad entre el hombre y la mujer, es que me parece que no deberíamos ni de pedirlo en el siglo XXI. O sea, es que dices, a ver, ¿tú quieres que las dos personas cuiden en la casa, se encarguen de la casa? Sí, tú quieres, o sea, vamos a cuestiones prácticas, no a cuestiones filosóficas. Lo de la brecha salarial, es decir, a mismo trabajo, mismo dinero, mismas oportunidades, porque la brecha salarial, si nos fijamos bien, es por la falta de oportunidades que a lo mejor se pone a una mujer en contraprestación a un hombre. Tú imagínate, dice una mujer, incluso las mujeres que son de familias monoparentales, ganan mucho menos por todo ese constreñimiento que está en las propias empresas. Dice, no, es que ahora tienes que viajar, claro, dices. Muchas veces rechazas partes de que te podían hacer ascender en el trabajo por esta cuestión, ¿no? De decir, porque estoy cuidando. Porque todavía el cuidar es de la mujer. Sí. El 75% de los contratos temporales los siguen cubriendo en este país las mujeres. Y es que eso se puede, o sea, con independencia de la ley, bueno, pues las inspecciones de trabajo. En las inspecciones de trabajo puede haber una normativa que en cuanto vean que pues hay una brecha salarial, que las mujeres están a tiempo parcial en peores condiciones con la misma formación, se les sanciona. O sea, si es que se puede atajar desde mucha... No, brecha salarial, miremos para otro lado, no sé qué, y luego eso. Se nos llena la boca de otras cosas que no sirven para nada. El cine se está volcando, no solo en España, también en Estados Unidos, a favor de las mujeres con la campaña Me Too. ¿Qué te parece? También han surgido a raíz de esta cuestión también muchas denuncias de acoso y de agresión sexual en el mundo del cine, pasadas, desafortunadamente, pero que es importante. Yo creo que todas esas iniciativas son bienvenidas. Como han dicho antes mis compañeras, al final, aunque sea simbólico, es importante que eso se visualice, y en los Goya pasó igual con los abanicos rojos. Ahora, volvemos a lo mismo, es que al final eso es legislar, que dejar que las mujeres dirijan, que las mujeres protagonicen, porque pueden salir maravillas como Verano 1993, por ejemplo. Entonces creo que simplemente darle un poco más de espacio, si no es... Pero lo comentaba antes, el Estado, o el Gobierno, en este caso el Poder Ejecutivo, le encuentra difícil meterse dentro de las empresas, regular la empresa privada. ¿Cómo le puedes decir a una alta compañía que tiene que tener el 25% de directivos si quizá en los puestos intermedios no hay casi ninguna mujer? Quiero decir, ¿cómo nos metemos no solo con consejos, sino con sanciones y con reglamento en conseguirlo? Yo creo que difícil, ¿no? tendrían que ser... Es difícil, pero al final creo que un problema así, porque el otro día presentaba UGT un informe que decía que las mujeres regalaban 54 días al año
y cobran un 27% menos que los hombres. Entonces creo que al final eso solo se soluciona con medidas severas y con sanciones que de verdad sean efectivas, porque al final los consejos están muy bien, estamos encantados de las campañas, de los abanicos de vestirse de negro en una gala de premios, pero creo que al final la ley hay que hacer cumplir con sanciones más duras que darse un... Pero fíjate que tienen la responsabilidad social corporativa, todas las empresas en la RSC, la responsabilidad social corporativa, no sé qué, no fundaciones, somos los mejores, tal. Pregúntale en los planes de igualdad, que te los enseñen, que han puesto ahí 4 letras y bueno, y con esto, pues sí. Es que luego dices, o sea, me vendes aquí la moto de que dar dinero para ayudar al hambre en África. Sí, sí, sí. Y sin embargo, pero lo cumples dentro. Dentro tienes a tus mujeres como las tienes. En la empresa privada es difícil, como tú decías. Hace poco, bueno, ahora recientemente el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado un plan para llevar la igualdad a toda la parte pública del Ayuntamiento, ¿no? Para todos sus trabajadores, para equiparar. Sí. En fin, me ha parecido bastante, por lo menos han tomado la molestia de aprobar ese plan. Fuenlabrada es una rara ave. Sí. De hecho, a ver, Fuenlabrada en todo. Porque Silvia, todo hay que decirlo, la concejala. Sí, en políticas de igualdad, la verdad que tendríamos que mirar mucho a... Y el nuevo alcalde, Javier, está... Voy a adelantar en estos momentos que hemos citado al nuevo alcalde de Fuenlabrada, a Javier, para que venga a estos estudios de Canal 33, como hoy lo ha hecho, y también le agradecemos al alcalde de Alcorcón, David Pérez, que se siente aquí el martes antes de la tertulia. También quiero aprovechar a todos y todas las espectadoras que están escuchando y viendo este programa, que tuiteen, que tenemos una cuenta, @canal33, o también en la página web www.canal33.info, donde pueden ver la divertida tertulia y también con mucha conciencia social de nuestros compañeros de Rojo y Negro, que trataron este tema del 8 de marzo, la semana pasada, el martes pasado, y cuyo contenido está en la web. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la violencia, no de género, que lo hemos abordado en otras ocasiones, sino en el fútbol. ¿Y por qué? Porque la semana pasada conocíamos precisamente en Fuenlabrada un caso de la agresión a un entrenador de los juveniles, de ese equipo del San Esteban de Fuenlabrada, que jugaba contra el Navalcarnero Club Deportivo. La verdad es que la violencia en el deporte, sobre todo las actitudes que tienen algunos grupos, como también hemos visto la semana pasada del PSG de París, que necesitaron un amplísimo despliegue policial para contenerlos y para que no la liaran, como han hecho en otras ocasiones, con ataques a mendigos, con actitudes racistas u homófobas. Creo que es interesante abordar este tema. No sé quién quiere empezar. ¿Creéis que hoy, que además tenemos un partido compitiendo con nosotros en este momento, el del Barça contra, que no me acuerdo, porque yo no soy una futbolero, contra el Chelsea, ¿creéis que el gobierno está haciendo lo suficiente? Porque para contener... Es decir, para que los propios madrileños, cuando viene uno de estos equipos radicales, que hemos de decir que son una minoría, pero era una minoría de 700 radicales, que puedan alterar la vida de una ciudad y que estemos acobardados los propios madrileños porque lleguen estos señores, ¿no se puede hacer algo para que no lleguen o para, no entren? O para que no la lían? Yo es que todavía tengo en mi cabeza aquellos ultras que tiraron monedas así riéndose. Sí, a los mendigos en la Puerta del Sol. Eso es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues no lo sé. El problema yo creo que al final la violencia en el fútbol viene de base, porque esto, los ultras que llegan a los estadios, creo que vienen desde abajo, desde el fútbol base, donde los padres son los auténticos ultras. Entonces, os educa desde ese momento, porque... Creo que al final le quitan un poco de encanto al fútbol. Si todo el mundo supiera disfrutar del fútbol con... Oye, yo no te digo que vayas a aplaudir al rival, pero estos ultras lo que van es hacer a crear violencia, a insultar, y no tienen ninguna actitud ejemplar, ninguna, salvo un grupo. Entonces creo que lo mejor es educar, y luego esto es, pues, o prohibirles la entrada, que lo veo un poco difícil, o reducirles con dispositivos de seguridad muy amplios
aunque sea un poco dispositivos que pagamos todos, por otro lado. Eso es decir, que acarrean miles y miles de euros todos los años. Los agentes, por ejemplo, en el partido que nombrabas tú de la semana pasada, casi 2.000 agentes, los que tú estás poniendo como seguridad extra... Más de uno por cada radical. Claro, los que estás ubicando cerca de las instalaciones del Bernabéu, al final los estás quitando otros servicios de la ciudad de Madrid y... Efectivamente, es decir, no tenemos agentes, o eso dicen, para atender a las mujeres con gran riesgo de violencia de género, pero en cambio en estos casos parece que sí. Pero es que es estructural en el fútbol desde los años 80. A ver, yo que soy un poco más mayor me acuerdo de Heysel. Sí, ha habido la matanza que de Heysel entre hinchas del Liverpool y... A ver, tuvimos aquí un caso hace unos pocos años del hincha gallego. Del Deportivo. De Jimmy. O sea, de Jimmy, efectivamente. O muchas veces entre hinchas que quedan para pegarse, porque sí. O sea, eso lo vemos en Europa y se ven en España, o sea, porque ha habido casos. El problema es una violencia que está estructural. O sea, yo, por ejemplo, lo del Navalcarnero, o sea, lo que pasa con los padres es consustancial, digamos, a esta violencia que hay en el fútbol. Tú no sé si has ido con los niños ahí Yo he visto partidos de niños. Sí. Y es impresionante lo de los padres, o sea, te puedes cabrear con el árbitro, pero la agresividad que destilan. O sea, niños a lo mejor de 10 años. Que están destinando, no has entrado fuerte, o sea, ciertas cosas que es para decirle a los padres, miren, mirando a cámara, papás, el 90% de sus hijos no van a llegar a nada, no se lo tomen así. ¿No será porque ellos no han llegado a nada y quieren que sus hijos lleguen a algo de esta manera? Bueno, que no consiguen nada, por otro lado. Pero es que el valor que hay que transmitir no es si llegas o no llegas, es que el deporte no debería transmitir ese valor. Es que es una competitividad la que les transmiten a niños de 10 años que dices, pero si luego mañana se van a ver en el colegio y ya verás, y los niños van a jugar, no te van a hacer caso. O sea, digamos, es otro tipo de violencia, pero claro, esa violencia que se va viviendo ahí es normal que se traslade luego a los grupos ultras, porque esto ya el movimiento ultra es otra cuestión. Es otra cuestión, pero es verdad que parece que se esconde la violencia, que cada vez es verdad que vamos desenmascarando en la sociedad, en otros sectores. Parece que se refugia en el fútbol, es como en algunas gradas, en algunas peñas radicales, que parece que ahí hay barra libre de violencia o de desahogarse de la manera más burra posible. Es un nicho, es de los últimos nichos, es el circo romano de hoy en día. Sí, sin ninguna duda. Yo al final parece que están guardando la agresividad toda la semana para que llegue el partido de sus hijos y soltarla entera, porque yo he visto peleas con palos de béisbol en un campo de fútbol, ni profesional ni que se acerque, de niños de 12 años, que al final los niños solo quieren ir, jugar al balón y divertirse, que es para lo que es, y para educar en otros valores que se están perdiendo gracias a la violencia. ¿Tú has jugado al fútbol, Javi? No. Pero como eres tan joven, te lo tengo que preguntar, lo tienes reciente. Yo siempre he sido muy malo al fútbol, no. Quizás eres más de baloncesto, lo digo por la altura, ¿no? O de rugby o algo así. También dentro del mundo del fútbol, y yo quiero aprovechar la presencia aquí, como siempre en este programa hacemos, de Gema para hablar de los casos de corrupción en el fútbol, sobre todo, no solo del fraude fiscal, que lo hemos visto, ahora hablamos también, la última semana conocemos pues, situaciones de supuestos amaños en el fútbol, una pasarela, tú lo has estado viendo las últimas semanas, últimos meses, en la audiencia, una pasarela de futbolistas, desde Cristiano Ronaldo hasta entrenadores, hasta Quique Pina, decíamos, un carrusel de gente, de futbolistas, entrenadores del mundo del fútbol, que defraudan Hacienda y al final ninguno de momento ha entrado en la cárcel. Bueno, hay muchas investigaciones abiertas, pero sí lo que comentabas, en verano estalló la trama de corrupción en la Real Federación Española de Fútbol, con Ángel María Villar, que bueno, los autos de Pedraz eran demoledores. Y luego vino el juicio de Neymar, que se va a celebrar en breve. En fin, varias tramas de corrupción, la de Sandro Rosell también, desviando dinero de partidos amistosos de la selección de Brasil, y ahora efectivamente Quique Pina ha sido la última trama, y bueno, pues esta está relacionada con el contrato de futbolistas, y pues creaban entramados empresariales, iban desviando el dinero y al entre varios clubes. Entre varios clubes, y efectivamente pues esos entramados estaban radicados en paraísos fiscales. Al final es sota, caballo y rey, se parecen bastante en las tramas, pero es muy lamentable que al final con el dinero del fútbol se esté generando esta imagen, porque además
es que hay muchos niños que se fijan en estas personas y los toman como modelos, o bueno, igual estas personas son empresarios y no son tan conocedores, pero en el caso del amaño que se conocía esta semana en fútbol de segunda división y de tercera división, hay exfutbolistas que están metidos. Entonces, claro, al final es que, oye, yo no digo que tengan que ser personas modélicas, pero sí que son personas que trabajan de cara al público y que las personas, los niños chiquitines los tienen como héroes y como modelos y claro, no se debería permitir. Esto empezó con el caso Negritos, de Jesús Gil, que aquellos que habían fichado... ¿Que traía de Brasil o de dónde? No, traía de África, Magui, ¿os acordáis? Bueno, no os acordáis, no, que jugó como 2 partidos y, o sea, unas cosas raras que se los traía, luego los dejaba... El dinero, el fútbol mueve mucho dinero, mucho. El blanqueo que hablábamos antes. Sí, hay blanqueo, que se ha visto en algunas ocasiones, pero es que mueve mucho dinero, con lo cual, donde hay mucho dinero moviéndose, siempre hay algún sinvergüenza que aparece. Y lo de los jugadores, pues lo de los jugadores es como hacen las grandes empresas, es evitar pagar impuestos. Lo que pasa es que, claro, si el asesor no lo hace bien, pues está cansado y te toca pagar. Creo que al final es también un concepto que se creen, viven en una burbuja. Los endiosamos al final y eso, entre la admiración de los niños, entre todos los millones que pueden pedir y que le van a pagar. Entonces dicen, bueno, pues, ¿qué más me da? Si al final ningún jugador ha entrado en la cárcel, y dudo que lo hagan, porque Messi con toda la corrupción, Cristiano ahora, Marcelo, Modric, es que se me para Neymar piden 2 años por el contrato con el Barça. Sí, pero vamos, con 2 años, si no tienes antecedentes, ¿qué te voy a decir a ti? Claro, no entras en la cárcel, entras, además luego pues parece que pagan una gran parte y hasta luego. Pero que al final no es una broma, y te puede hacer mucho daño, y también está Rosell en esa trama, y Bartomeu y el Barça como persona jurídica, y es que no... Pero luego pasa como los partidos políticos, quizá, que ya conocemos tanta corrupción que resbala y al final parece que no afecta. El primer caso podía afectar, el de Cristiano Ronaldo, el de Messi, pero ahora parece que no afecta, se da como algo... Yo creo que no se le tiene interno en cuenta los casos de corrupción a los futbolistas, porque al final siempre los desvían hacia sus asesores. Ellos dicen que no saben nada, pagan lo que tienen que pagar, evitan la cárcel. Entonces, ahí eso es. Es plausible que no Entonces, al final nada. el público no lo muestra. No, pero cabreo. Es que ha sido, sobre todo ha sido Jorge Méndez. Todo el entramado de Jorge Méndez, por ejemplo, han caído Falcao, que pagó también, ha caído Cristiano, o sea, una serie de jugadores de ciertos entornos que han ido cayendo, porque a un chaval del Betis no le ha pasado. O sea... De todas maneras, es que los delitos fiscales volvemos a lo mismo, que no tienen las penas suficientes, y hasta que no se endurezcan las penas, y luego es verdad que nosotros no tenemos mucha cultura de, bueno, es que lo estamos viendo, ¿no? Si no seguiría un partido que tiene toda esta corrupción detrás, no seguiría ganando elecciones. Entonces, no existe la cultura por parte de la sociedad de penalizar a quien está llevándose la pasta pública, y tampoco hay las penas suficientes. Cuando se endurezcan las penas y cuando cambiemos un poco de mentalidad, nos saldrán partidos, a lo mejor no compraremos tantas camisetas de Ronaldo porque ha estafado, bueno, presuntamente, o quien sea, ¿no? He dicho ese nombre por decir, bueno, porque es el primero que se me ha venido a la cabeza, pero vamos. Vamos a cambiar de tema porque nos quedan solo 5 minutos y quería también hablar de una de las noticias de esta semana, que ha sido el taxi, el futuro del taxi. La verdad es que desde la llegada de los vehículos con conductor de alquiler, las llamadas VTCs, licencias VTCs, parece que el taxi está amenazado de muerte, y por eso ayer mantuvieron una reunión los colectivos del taxi con la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y por otro lado los concesionarios de estas licencias se han quejado de que el fin de semana pasado sufrieron ataques por parte, dicen ellos, de algunos conocidos líderes de estos colectivos del taxi. Javi, tú has hablado, por cierto, ayer con el presidente de... Hablé con Eduardo Martín, que es el presidente de la patronal de las VTCs, y este es un tema muy complejo que que abordaremos en otro momento con más tiempo, pero vamos a dar unos apuntes. La solución, o sea, es que el problema no hay solución porque los dos hablan con rencor. Yo le preguntaba, ¿pero usted cuál cree que es la solución? Y él me decía, no, es que los taxistas casi me decía que era como una banda terrorista, casi, o sea, que estaban organizados. Al final entonces él decía que la solución no es que el taxi
tiene que abrir el monopolio que se supone que tiene y los privilegios, él quiere abrirlos y liberalizar el sector, que es algo que al final decidirá la justicia y los políticos. Por otro lado, los taxistas se quejan de que estas nuevas licencias precarizan el trabajo del sector, como hemos conocido también en otros sistemas tipo de distribución de comida en casa. Pero es que yo en esto, la verdad es que me posiciono al lado del taxista. Porque el VTC, digamos, es el alquiler de un coche con conductor. No es tú el taxi si lo alquilas, pero lo alquilas bajo unas normas. Sí. Los taxistas tienen regulado lo que tienen que cobrar, tienen el taxímetro. Sí. Los taxistas con precios máximos del ayuntamiento. Los impuestos, o sea, tienen coches especialmente adaptados que no son el mismo coste que un coche normal. O sea, todos los perjuicios los tienen los taxistas, digamos. Otra cosa son las agresiones, que es otra cosa. Y aparece esta gente, además de multinacionales y fondos de inversión que hay por detrás, que han visto un hueco en la legislación, o sea, el hueco que les permitía lo que eran los vehículos de servicio público antes, que los alquileres la ley ómnibus también. Se han metido, claro, los están destrozando vivos. Porque sí puede haber 2 o 3 taxistas, pero la mayoría de los taxistas son autónomos. O sea, están pagando 300 y pico euros de autónomos, Claro, dices, si me viene esta gente que al final factura, cobra el viaje al precio que mejor le conviene, puede llegar a... Porque no está legislado y dice, te están hundiendo. Y también es curioso porque al final hay empresarios que tienen licencia de VTC y licencia de taxi, que sí, los hay. Llevan todos. Entonces es un poco... Hay unos conocidos malagueños que sí. Que al final es lo de siempre, que lo pagan las bases. Pero también sí que es verdad que al taxi igual le falta un poco de... Igual que a los VTC le falta regulación, porque le falta y mucho, porque es un trabajo muy, muy precario, con más de 10 horas, con sueldos ínfimos, en fin... Total, que a los taxis también le falta un poco de autocrítica. Yo creo que habría que echarles un poco en cara que se refugien tanto en las instituciones y no miren en, oye, ¿qué podemos hacer mejor? Si han venido a ocuparnos el hueco, vamos a despertar y vamos a hacer otras cosas y vamos a trabajar un poquito mejor. Se hablaba de una gran aplicación, ahora hablaban de uniforme, que creo que es al final... Oye, puede venirle bien, no creo que esté de muerte, porque al final creo que las VTC es un negocio... Es un negocio que no tiene... O sea, al final Cabify está regulando precios, Uber está regulando precios porque es un sistema insostenible, el de las VTC. Entonces creo que... han aumentado los precios, de hecho. Pero sí que es cierto que... A mí este tema me genera sentimientos encontrados, porque cuando hablo con un taxista reconozco, yo le doy la razón, pero también entiendo que la gente pues busca alternativas. Entonces, parte de la salida, yo creo, no va a ser escudarse en las políticas actuales, yo creo que va a ser adaptarse un poco a la situación actual. Por ejemplo, que una persona pueda saber lo que le va a costar el trayecto, me parece una alternativa. He estado leyendo, muy razonable, me parece muy razonable. Poder compartir taxi, ¿por qué no? Que 2 personas que igual no se conocen pero están haciendo cola en un sitio, pues de alguna forma intentar igualarte en ese tipo de circunstancias, porque desde luego... ahora mismo el taxi está en detrimento en comparación con Uber, pagan mucho más, están más regulados y el otro pues es más precario. Hay una cosa importante que creo que el taxi tiene que distanciarse del estigma y de la imagen de taxista clásico que todos tenemos. Quizá esto le viene bien como un revulsivo a cambiar la imagen, a actualizarse. Sí. Pero el problema es que están haciendo trampas, o sea, los datos son... La legislación permite una de VTC por cada 30. Sí. Y realmente estamos en uno por cada 9. Claro, es que han masificado el VTC permitido desde la administración. ¿No? Que estaban eso es un fallo del sistema, porque, o sea, quiero decirte, al final lo que pasa... Sí, pero se ha permitido desde la administración. Esto lo liberalizó Zapatero en 2011 y hasta 2015 el PP no lo reguló. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos 4 años se pidieron muchas licencias que ahora... que se están dando ahora... Se han dado con la justicia y vienen 10.000 más. Entonces, eso es bien, eso es. Pero claro, dice, pero tú no puedes tener a un colectivo que lo tienes machacado a legislación y los otros jijijaja, o sea, esto no es bla esto es otro, o sea, les estás quitando tajo, o sea, no les estás permitiendo, ya que son tan liberales los señores que tienen las VTCs, oiga, pero es que ustedes están compitiendo en no igualdad de condiciones. Claro, o sea, yo en este sentido digo, a ver, si todos competimos en las mismas, competimos. Pero claro, no es así y entonces les está machacando. Porque a lo mejor dices, de Plaza Castilla
al aeropuerto, pues uno te cobra 20 euros y el taxista... A ver, eso ya está regulado. regulado. El aeropuerto es lo único que ya está regulado. Sí, es lo único, sí, la verdad. Pero creo que eso, por ejemplo, ha sido positivo. Aunque Eso vaya ha en sido detrimento positivo para la igual gente. de... Incluso es verdad que a algunos les podrá venir mejor, a otros peor, dependiendo de donde vivan. Yo quiero apuntar una cifra que dieron en la rueda de prensa del otro día los colectivos del taxi con Cristina Cifuentes, que hablaban del 40% de las licencias que ya habían recibido una multa, es decir, que vamos, en un sector con un 40% de multados, en otros ámbitos, pues sería bastante lamentable. Y por eso pedían que, de hecho lo va a hacer el gobierno regional, que Fomento, que es el encargado de las competencias, porque luego en este asunto hay un lío de competencias entre las tres administraciones bastante gordo. Pedían pues eso, que se reforzaran las sanciones para que esto no pasara. No se vea si crees que tienen que actualizarse los taxistas de alguna manera. Hablaban, tienen el estigma, como antes apuntaba Javi, de no ser muy agradables, quizá con el pasajero. Lo primero, tienen que competir en igualdad de condiciones, como decíamos antes, eso tiene que partir de la administración. O se endurecen las leyes para las VTC o se flexibilizan también para el taxi, oye, que también puede ser, pues a lo mejor hay que flexibilizarlo para que estén en igualdad de condiciones. Y por supuesto, o sea, lo que no puede... a veces cuando hablas con algunos taxistas parece como que ellos tenían el monopolio y que vienen otros y algunos, ¿no? No quiero decir todos. Entonces también tienen que entender que estamos en el libre mercado y que la gente va a aprovechar y entonces que ellos pues también tienen que adaptarse, ¿no? Un poco a... Pues luego yo no soy desde luego usuaria ni de VTC ni de taxi, pero es cierto que luego hablas con toda la gente y está encantada con las VTC. Les explicas, bueno, pues esta gente no... Pero mucho dinero... Fíjate que a mí todo el mundo me dice lo mismo, es que te ofrecen agua y sí, el coche está limpio, la música que tú y la música que eso, quieras, sí. Y te tratan muy bien y vienen de traje. Es decir, cuatro cosas que el taxi lo puede ofrecer. Sí, pues a eso vamos, ¿no? Que los taxis también pueden tomar nota y yo creo que les va a venir coches bien. ecológicos, Sí, pero fíjate. con cristales tintados. Sí, porque dices, es mucho más pijillo, digamos. Sí, pero más ¿cuántos pijo, sí. VTCs hay para discapacitados? ¿O para transporte de enfermos o a hospitales? Ni una. Eso no interesa. O sea, es que luego, ¿quién ofrece ese servicio? Claro. El taxista. Y estamos viendo Madrid. Pero vete a sitios más apartados de Madrid o a provincias más pequeñas. Quienes dan vida, han estado dando vida y hacen esos servicios que nadie quiere, son los taxistas, no son las VTCs. Sí, sí, también hay un componente... Sí, sí. Están a lo bueno, social, están a las tajas, hecho. no están a... Sí, sí, bueno, pues entonces vamos a hacer efectivamente que ellos que se les flexibilice para que paguen a lo mejor menos impuestos. En fin, eso se tiene que ver. Pero que lo que no puede ser tampoco es que el taxi diga, han venido, nosotros nos cerramos, esto es lo que hay, pues me parece muy bien que digan, bueno, ellos están dando unos servicios que nosotros también podemos dar. Sí, porque al final convierten cualquier tipo de transporte alternativo en un enemigo. O sea, al final verán un enemigo en Car2Go, verán un enemigo en Bicimad, y no puede ser. Y por apuntar, Sí. otro punto, Eduardo, el presidente de un auto, me decía que el del 40% habían recurrido muchas multas y estaban, solo por poner el otro punto, no voy a defenderles, sí, no. pero que se les estaba dando la razón. Entonces, por apuntar también el otro lado. Bueno, pues yo creo que es momento de terminar esta apasionante tertulia con nuestros periodistas. Gracias por venir, Gemma Huesca. A ti. La podéis Muchas ver gracias, un placer. detrás de los teletipos de Europa Press. De hecho, tenemos una agitada, No una nos agitada aburrimos, vida no. judicial últimamente. Eso quiere. Santiago, muchas gracias por gracias a venir ti. también. Te ¿Puedo vemos lanzar? en muchos sitios. Exacto. ¿Dónde Y- te podemos leer? ¿En Diario 16? En Diario 16 Mediterráneo. No es, espérate, era mediterráneo.diario16.com. Sí, dilo bien, porque si no, mañana a lo mejor Es no que luego vuelves no al me acuerdo trabajo. yo. En la revista, en tal, pero sobre todo, déjame que me haga Sí, sí, publicidad. por supuesto, vamos, faltaría El más. día 9 de marzo, en la Sala Caravan actúa el impresionante Instituto Capilar Corleone a las 10 de la noche, con lo cual, que además me dejan tocar con ellos, con lo cual ya eso hay que ser impresionante. Tenías oculta Hay que ir. esta faceta tuya. Sí, sí. Que repítenos el día, por favor. El día es el 9 de marzo, viernes, en la Sala Caravan. Aquí La Sala cerquita. Caravan, sí, sí, sí. A ver, me parece que es 10 y media de la noche. Pues allí Si estaremos no nos viéndote, echa la vamos. autoridad o alguna cosa, Yo allí estaré. estaré contigo.
Muchas gracias, Javi, ese ha sido el primer día. Te hemos tratado bien, Sí, sobre todo sí, para que muy lo bien. digas a los compañeros de Vale, Madrid vale. Diario. Hemos tratado bien, que hemos os estado a invite- gusto. Para que os inviten a la fiesta, que ya os invito yo, hombre. Gracias, pues yo Ya, llevo colándome 5 está- años. está bien, pues. Te lo agradezco. Y Beatriz, A mí me muchas habéis tratado gracias. muy bien, gracias. Muchas gracias por venir. Voy a coger un taxi. Por tus aportaciones y nada más. Estáis convocados el próximo martes a la misma hora, a las 9:15, porque trataremos una vez más los problemas de los madrileños y los puntos de vista de nuestros políticos y de nuestros periodistas. Muchas gracias por estar aquí y muy buenas noches.